El mundo del envase. ¿Qué tal, amigos del mundo del envase? Pues me da muchísimo gusto el poder saludar el día de hoy a José Navarro. Él es director general de Tarsus México, empresa que organiza, pues nada más ni nada menos que una de las exposiciones más importantes a nivel industrial y sin duda la más importante en el sector de plástico en México y a nivel global. Esto ya nos lo dirá precisamente nuestro invitado el día de hoy. Mi estimado José, qué gusto saludarte. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias, Irán. Pues mira, estamos en la recta final, como dicen. Hemos hecho las cosas muy bien y sobre todo las empresas han respondido de manera importante. Mira, mucho tiene que ver con la posición de México, que es una posición estratégica, pero también la reactivación de la economía, los proyectos nuevos. Tuvimos mucho tiempo pues con una dinámica mucho más lenta y yo creo que es un poco la reacción natural, ¿no? Plastimagen viene más grande que nunca, ocupa más de 40,000 metros cuadrados de exposición y ahora del 7 al 10 de noviembre, ahí en el Centro City Banamex, pues estamos ocupando todos los espacios posibles, inclusive unas áreas que tuvimos que hacer nuevas, en donde tenemos expositores que ya no cabían, ¿no? Esto me da mucho gusto porque, como bien mencionabas, es una de las exposiciones más importantes a nivel mundial. Es hoy considerada la quinta exposición más importante, más internacional, y mucho tiene que ver con esta vocación de manufactura que tiene nuestro país, Claro. porque, como sabes, tenemos más de 25 tratados comerciales y esto lo que hace es, si bien no fabricamos bienes de capital, México, no fabricamos máquinas de transformación del plástico, bueno, no la cantidad que otros países, sí usamos todas las tecnologías de vanguardia. Y entonces, todas las empresas que están regresando sus operaciones a América, toda esta tendencia de nearshoring, pues está beneficiando a México porque muchas empresas se encuentran muy bien en México y se puede fabricar de aquí para satisfacer a los mercados internacionales, pero sobre todo el mercado más importante que es el de Estados Unidos. Entonces, pues tenemos a muchas empresas pues interesadas en platicar con industriales de la transformación del plástico Claro, en todo paraguas completo de industrias, ¿no? Que el claro, plástico no está integrado. claro, claro, definitivamente y sin lugar a dudas, pues precisamente este dinamismo de la industria, ya comentabas, ¿no? Todo lo que se ha venido transformando desde el punto de vista industrial y el resultado precisamente en el sector del plástico, pues no ha sido ajeno precisamente a todo este crecimiento, a toda esta evolución que sin lugar a dudas, lo mencionaste hace un momento, ¿no? En la pandemia, bueno, pues definitivamente quedó atrás, sin embargo, nos hizo cambiar, nos hizo evolucionar y sin lugar a dudas, Plastimagen ha sido muestra de ello. ¿Verdad? Se ha sabido adaptar precisamente, pero lo más importante, Plastimagen pues ha generado ese cambio que se necesita precisamente, pues no nada más en la industria de las exposiciones como un evento líder, sino en el sector que atiende y precisamente mi estimado José, hablado de todas estas transformaciones, pues esto lleva tiempo, ¿no? ¿Cuál es el número de edición? ¿Qué edición vamos a vivir de Plastimagen del 7 al 10 de noviembre? Es la edición número 24. Como sabes, es un evento que viene cada 18 meses y tiene ese ciclo porque ese ciclo de 18 meses es concurrente con los ciclos de 3 años que tienen las exposiciones como K, como NPE. Entonces necesitamos estar en unas fechas exactas para poder, pues, como somos parte de este círculo de exposiciones mundiales, pues necesitamos caer en los programas y en los planes de las diferentes empresas, ¿no? Entonces, la edición número 24 y este año pues traemos 14 pabellones internacionales, ¿no? Que es una cosa importantísima. Eso sin contar las empresas que vienen de manera independiente. Los 14 pabellones son delegaciones agrupadas que vienen organizadas, que ven a México como un lugar para invertir y presentar sus soluciones, ¿no? Traemos, por supuesto, contingentes importantísimos de Italia, de Austria, de Suiza, de Alemania,
de España, traemos gente de Portugal, de la India, de Estados Unidos y Canadá, por supuesto, de China, que fueron los grandes ausentes en el 2022 porque no se les Claro, permitía viajar, vienen con un contingente importante y seguramente tendrán soluciones interesantes para la fabricación de partes de plástico y sobre todo mucho dedicado hacia el empaque, ¿no? Y el envase. Entonces, sí vamos a tener un contingente de más de 870 empresas con más de 1,600 marcas participando en el piso de exhibición. En total son 27 países, aunque claro. 14 de ellos vienen en participaciones agrupadas como delegaciones, ¿no? Vamos a esperar aproximadamente alrededor de arriba de 25,000 visitantes tendremos, que es una exposición muy nutrida y una Claro, cosa que nos ha dado mucho gusto, Irán, déjame comentarte que los visitantes se han de alguna manera concentrado, las empresas, dado que no tienen el mismo número de colaboradores que tenían antes, porque en la pandemia es uno de los costos que tuvimos que hacer organizaciones, o todas las organizaciones hacerse más esbeltas. Entonces, exacto. quien está asistiendo a la exposición es quizás el jefe de quien asistía antes. Entonces, el nivel del visitante es realmente sobresaliente. Lo hemos visto en todas las exposiciones que hacemos y no es la excepción este Plastimagen. Nuestro preregistro está marcando un crecimiento muy importante. Estamos inclusive arriba de los niveles de 2019, que ha sido el mejor año de la exposición en toda su vida, ¿no? Entonces, pues estamos muy emocionados porque seguramente tendremos un evento muy nutrido, lleno de empresarios que tienen deseos de conocer estas tecnologías y sobre todo con proyectos, ¿no? Que Claro. eso es lo importante. En el O- sector del empaque, como sabes, pues 1 de cada 2 kilogramos de polietileno pues, va a la industria alimenticia y demás, solo en la parte alimenticia. Entonces, imagínate la cantidad de partes que están destinadas a empacar productos, a presentarlos, porque el empaque es parte del marketing del producto Claro, claro. y tiene que ser un empaque que tiene ahora unas características que quizás antes no tenía. Uno, tiene que estar pensado para cómo proteger el alimento o cómo proteger el producto sin que se deteriore y que se presente en las condiciones que está pensado, pero que ese empaque después tenga una segunda vida. Y Claro, esto es bien importante porque Plastimagen se ha comprometido con todo el modelo de economía circular. Y el empaque es una parte que cumple, o sea, cumple una función muy importante del producto, presentarlo de una manera apropiada y obviamente protegido, pero también debe de cumplir esa función de poder hacer mutis cuando tenga que hacer mutis el empaque y salirse de esa primera vida y reintegrarse a una segunda o tercera vida. Entonces, Plastimagen está muy enfocado este año y seguiremos estando en los años siguientes en el modelo de economía circular, en donde las, la pieza de plástico pueda reinsertarse en las cadenas de producción, convirtiéndose en otro tipo de satisfactor, ¿no? Sabemos que claro. las resinas son materias primas que pueden volverse a tratar para poderse utilizar en diferentes temas, ¿no? Tenemos expositores o fabricantes que utilizan, por ejemplo, con ejemplo que tenemos en México de PetStar, que Ujú, utiliza poliéster PET de ujú. grado alimenticio, recicla de grado alimenticio a grado alimenticio, que es algo, pues, que es maravilloso, porque quiere decir, si Claro, ya fue botella, ya tuvo agua, ya tuvo refresco, que estuvo en contacto con el ser humano, que vuelva a convertirse en un satisfactor de las mismas características, quiere decir que atrás de todo esto hay un grupo de ingenieros, diseñadores, empresarios que están pensando en cómo esa materia prima debe de volverse a utilizar. Y ese es el sentido que queremos darle obviamente a Plastimagen. No podemos pensar que el plástico es un desecho porque no lo es. Es una materia prima que puede reconformarse y acompañar al desarrollo y el progreso de la humanidad
fabricando productos que tengan esta característica de reciclabilidad. Claro, qué interesante y sobre todo porque están inmersos ya dentro de la economía circular, como bien lo comentas, ¿no? O sea, todo esto de repensar, de rediseñar y que tiene que ver precisamente con pues la segunda parte de la función del envase, una vez que ya, como bien lo dices, contiene, protege y presenta, ¿qué va a pasar después? ¿Sí? Y esto sin lugar a dudas, pues lo saben los industriales, lo están implementando, lo sabemos nosotros que estamos inmersos en este sector, pero desde el punto de vista de la formación, es decir, desde el punto de vista de la capacitación, mi estimado José, en Plastimagen precisamente pues se necesita informar a la gente, informar a los visitantes a través de un programa de conferencias, ¿verdad? Un programa que precisamente muestre todas estas novedades. En Plastimagen, eh, ¿cómo va a estar conformado este programa de conferencias, mi estimado José? Sí, mira, Irán, la verdad es que es uno de los elementos más importantes y está directamente relacionado, es directamente proporcional a la calidad del visitante, la calidad del programa. En la medida en que nosotros tengamos temas que sean relevantes, que tengan vanguardia, que sean coyunturales muchas veces, que realmente aporten una solución, sobre todo para poder ser aplicada de manera inmediata, es en esa medida que tenemos visitantes de excelente calidad. Y este año vamos a tener, por ejemplo, el Summit de Economía Circular, en donde veremos, obviamente, el panorama de los plásticos a nivel global, que es bien importante. O sea, ¿qué está sucediendo con el plástico? Porque no se trata de prohibir el plástico y quitarlos, sino Claro. qué está pasando, cómo se está integrando en estas, cómo están naciendo todas estas legislaciones que permiten el uso del plástico, pero lo regulan con toda razón. ¿Sí? No estamos en contra de la regulación, estamos en contra de la prohibición, porque esa no tiene sentido. O sea, si vamos a prohibir un plástico nada más por el hecho de que termine en un relleno sanitario, está mal. Yo creo que hay que educar para que no termine en el relleno sanitario. Siempre hago el ejemplo de que si tú tiras un billete de 50 pesos que está fabricado de plástico, no tarda un minuto que alguien lo recoge y dice, bueno, ¿por qué lo recoge? Porque tiene un valor percibido. Realmente Claro. ese billete vale 50 pesos y la gente lo puede utilizar. Lo mismo sucede con los plásticos en general. Tienen un valor residual que hay que rescatar. Vamos a tener temas de las asignaturas pendientes del gobierno y la industria en relación a los plásticos, porque es este baile, ¿no? Este vals que jugamos con el gobierno. La industria a veces va más adelante que el gobierno y las entidades regulatorias, porque conocemos la innovación, conocemos lo que pueden hacer los plásticos. Entonces, esta interacción es fundamental para que la política sea una política adecuada. Los líderes de la sustentabilidad pues estarán participando. También, ¿cuál es este modelo de negocios? ¿Y cuáles son estos casos de éxito de empresas que han logrado hacer que su empaque tenga esa característica de uso múltiple, de larga vida, ¿sí? Que además tiene un efecto directamente al consumidor, porque un empaque que se puede utilizar varias veces automáticamente empieza a pesar menos en el precio del producto. Y eso es importante, ¿no? Vamos a Claro. tener paneles magistrales sobre una ruta crítica hacia los plásticos industriales y toda esta reciclabilidad muy importante. Vamos a tener también la parte muy técnica, un summit de moldes, ¿no? Y de innovación tecnológica. El molde, las matrices, los dados, son un elemento fundamental. Podemos tener una máquina de excelentes prestaciones, pero si no tenemos un molde que nos permita tener ciclos rápidos, que nos permita hacer producciones largas, ¿sí? Que nos permita inclusive que sea de alguna manera ajustado, reparado, etcétera, que sea inclusive modular, que pueda integrar etiqueta directamente, ¿sí? Pues estaríamos un poquito cortos, ¿no? Tener una máquina de muy alta tecnología y un molde que no es así. Entonces, este Summit, México ya está fabricando moldes de excelente calidad, inclusive algunos ya comparativos con mercados como Portugal, como Canadá, China, de sus moldes ya son de mucho mejor calidad
que antes, y por supuesto Alemania y otros países que ya tienen una tradición larga de hacer moldes de muy buena calidad, ¿no? Vamos a tener también muchos talleres, dos específicamente muy importantes en el tema de rotomoldeo. Como sabes, es una técnica que es una técnica importante para hacer elementos grandes, elementos que a veces se utilizan mucho en la industria del juguete, en la industria de la construcción, ¿sí? En la industria de solaz y esparcimiento con elementos náuticos y demás. Entonces, vamos a tener un taller, es un mercado interesante de crecimiento. Y también vamos a tener un taller específicamente para el tema de inyección, que es un tema importante porque uno de los procesos pues, más utilizados es la inyección del plástico, ¿no? Por supuesto, en términos de ponentes, vamos a tener un grupo de estrellas, expertos en sus áreas. Por supuesto, Aldimir Torres estará con nosotros como presidente de ANIPAC y además como ingeniero químico. Es un cuate convencido de la economía circular y conocedor. No es Claro, nada más habla por hablar. Pero vamos a tener a Per Pineda, que es el jefe economista de la Asociación de Plásticos de Estados Unidos. Vamos a tener a Edgar Lugo, presidente de la Asociación Mexicana de Recicladores. Obviamente los queremos integrados. Vamos a tener inclusive gente de Greenpeace participando. ¿Por qué? Porque el plástico no está peleado con la sustentabilidad. Entonces, queremos que estén participando. Van a estar los presidentes de asociaciones latinoamericanas del plástico. Ellos agrupan tanto a fabricantes como a proveedores y estarán visitando México. México es un muy buen lugar, un muy buen foro para establecer políticas y relaciones entre países, ¿no? Y pues tendremos obviamente también en la parte de charlas tecnológicas, pues a muchos expertos. Muy padre porque ahora después de pandemia una cosa con la que nos quedamos, que además fue una herencia muy bonita, es las conferencias. Todas las claro. conferencias son silenciosas. Quiere decir que están la gente escuchando a través de unos headphones la conferencia y pueden interactuar perfecto con la exposición porque la exposición genera ruido por las máquinas y entonces pueden escuchar perfectamente a los ponentes sin que sean interrumpidos. Entonces, pues estamos muy contentos, Irán, ese es el programa y obviamente Claro. tendremos algunos otros elementos también en la participación, el cóctel de expositores y algunos, vamos a tener el premio Plastimagen Awards, que es un premio de innovación que se va a entregar en la inauguración. Y lo que hacemos es premiar a través de, no nosotros nada más somos el vehículo, pero un consejo consultivo selecciona a las empresas que presenten soluciones de transformación del plástico que sean sustentables, que tengan una mejora contra lo anterior. Y esto pues es calificado por este jurado y pues, se entrega en la inauguración. Y nos da mucho gusto premiar a la gente que invierte en eso. Claro, definitivamente, mi estimado José, con todo esto que nos estás platicando, pues como decimos coloquialmente, ¿dónde me apunto para asistir, no? ¿Dónde me registro? ¿Cómo es el proceso de registro para estar presentes en Plastimagen México 2023 del 7 al 10 de noviembre, mi estimado José? ¿Cómo es el Es muy, proceso de registro? es muy fácil ir a en www.plastimagen.com.mx. Ahí van a encontrar toda la información específica de expositores, de todas las áreas, de todo el programa completo. Y ahí pueden preregistrarse. ¿Cuál es el beneficio de preregistrarse? Porque mucha gente dice, no, mejor llego a la exposición me registro allá. En realidad, la exposición actúa como un cúmulo de información y nosotros informamos a la gente de manera anticipada con información relevante. Entonces, están comunicados de manera anticipada. En segunda, siempre tenemos que tener un filtro durante la exposición. Entonces, si se preregistran ahora, no tiene costo. Ya durante la exposición tiene un costo el registro, ¿no? Entonces, es muy importante que aprovechen todos los ingenieros, los empresarios, los diseñadores que están dedicados al tema del envase, al tema de cómo solucionar de una manera más eficiente las solicitudes de las diferentes industrias que requieren de empacar, envasar algo, pues que se registren.
van a poder ver toda la información y van a poder planear su agenda en estos 4 días de intenso trabajo. Seguramente los van a aprovechar. Por favor, traigan a sus colegas. Yo creo que este evento no regresa sino hasta dentro de 18 meses. Entonces, hay un momento en donde hay que conocer las últimas tendencias y es ahora en Plastimagen 2023. Así es, mi estimado José. Oye, pues sí, definitivamente preregistrarse lo antes posible, porque también esto hace más dinámica la visita a la exposición, sobre todo en optimizar el tiempo, ¿no? Llegar a la exposición sin un preregistro, como que sí, siempre lleva un poco más de tiempo, el mismo que podemos aprovechar ya estando adentro en el piso de exposición. Pues, mi estimado José, algo que quieras agregar de todo esto que ya comentamos, que sin lugar a dudas pues nos antoja precisamente estar presentes en Plastimagen. Pues nada más recordarles que México está ahorita viviendo un momento único. México gracias a Dios, estamos en un lugar estratégico de este mercado de América del Norte y que las condiciones que hoy están dándose por temas fortuitos, probablemente coyunturales, ¿sí? Los problemas de cadena de proveeduría que tuvo el planeta hace 2 años han beneficiado a México en este sentido porque el nearshoring es una realidad. Las inversiones que están viniendo a nuestro país son importantes. Yo creo que es un momento para aprovechar y no hay mejor decisión que capacitarse, que ver proveedores de tecnología de punta para mis operaciones. Y además, no nada más eso, pueden hacer un networking con todos los visitantes, con una cantidad de gente que visita la exposición y que tiene probablemente elementos complementarios para ustedes. Puede ser un fabricante que tiene capacidad instalada sobrada y pueden aprovechar. Yo conozco muchos casos de éxito de visitantes que han encontrado soluciones con otros visitantes. Uno que recuerdo es una persona que necesitaba hacer una parte médica en plástico y pues tenía que tener la planta cierta certificación. En Plastimagen pudo encontrar un contacto para producir piezas de plástico de PVC de grado clínico, ¿sí? Y obviamente poder atacar el proyecto. Entonces, yo creo que en este sentido es la comunidad más influyente y más echada para adelante del negocio de plásticos. Y bueno, no pueden estar, no puede ser la excepción la falta de nuestros colegas empresarios del sector del empaque. Entonces, los invitamos a todos. Me dará mucho gusto saludarlos por allá. Claro que sí, muchas gracias. José Navarro, director general de Tarsus México, empresa que organiza y produce Plastimagen México 2023. Amigos del mundo del envase, muchas gracias por acompañarnos en esta plática tan interesante y nos vemos. Tenemos una cita del 7 al 10 de noviembre en Plastimagen México 2023. Muchas gracias, José. Gracias a ti, Iram. El mundo del envase.